Respecto a esas dos palabras que están en el punto número 1, esas dos palabras que son, digamos, bastante parecidas, de hecho, etimológicamente tienen mucho en común, ¿no? Ambas tienen el preverbio griego hipo y se derivan de la raíz que significa poner, ¿no? A modo de ilustración del problema que yo quiero plantear hoy aquí, quisiera señalar que tales palabras en el contexto específico en el que en la actualidad se encuentran pueden ponerse en relación a pesar de su diferencia semántica. Cuando un banco acepta una hipoteca, está poniendo una confianza en alguien, es decir, le da dinero, dado que ese banco piensa que va a pagar dicho dinero en el futuro. Una hipótesis, para pasar a la otra palabra de origen griego, en especial cuando es relativa al pasado, es algo parecido en la medida en que ponemos una confianza en una idea o en una explicación pensando que va a servir para algo perteneciente a ese pasado. El futuro y el pasado tienen en común el hecho de que no son el presente. Uno podría decir que la diferencia es que el futuro va a venir más rápido o más despacio, y esto es algo que es indudable y dolorosamente cierto para algunas personas que tienen una hipoteca. Pero no creo que podamos decir que esto no sucede con el pasado, en especial con el pasado hipotético, dado que puede suceder que el pasado se acerque al presente, aunque sea en la forma, en algunas ocasiones, de un espectro mendaz. Si yo no me equivoco, creo que algo de verdad hay en el hecho de que algunos de los problemas que tenemos en la actualidad tienen que ver con el hecho de que no ha habido reglas de juego, o de que, habiéndolas, quienes tenían que haber atendido a ellas no lo hicieron o no lo han hecho. De modo que en el futuro nos encontramos con que la falta de reglas de juego o de su aplicación ha llevado a una situación no deseada. No voy a decir que la solución a estas cosas que tienen que ver con las burbujas sea fácil, pero creo que una manera de evitar estos problemas es en parte la idea de las reglas del juego, que es el título de uno de los capítulos de Lenguas y Protolenguas de Luis Koldo Michelena. Cuando planteamos hipótesis respecto al pasado, y estoy pensando en el pasado no testimoniado de las lenguas, la situación es que ese pasado no se ha acercado al presente, es bien posible que no lo haga nunca. En este presente en el que planteamos nuestras hipótesis respecto al pasado desconocido, del mismo modo que en el presente que tiene que mirar al futuro, creo que la noción de reglas de juego tiene que tener un papel importante. Es en este contexto en el que yo quiero plantear esta noción, que está puesta ahí en el título, de ley morfológica, o de noción o de concepto de ley morfológica, como paralela y tal vez complementaria a la noción que utilizamos en el ámbito de la lingüística histórica y que conocemos con ese nombre, ley fonética. Este trabajo que hoy presento aquí es quizá un primer desarrollo de una idea que he sugerido en un trabajo previo y que cito en la bibliografía, al cual remito, para que el interesado pueda más o menos saber el contexto en el que se establecen estas reflexiones que quisiera hacer aquí. La estructura de esta presentación no es muy complicada. En el primer punto, bueno, el punto 2 del handout, remito muy brevemente a lo que es algo ya bien conocido y bien establecido, en este caso por Koldo Michelena en Lenguas y Protolenguas. Procedo en el punto 3 a establecer una definición básica de eso que yo ahí quiero denominar ley morfológica, con un par de ejemplos. Creo que no voy a tener tiempo para más. De lo que considero que puede ser eso, uno de las escisiones donde se producen, digamos, o donde tenemos que esperar una cierta regularidad en el modo en el que después estableceré. Y en este ámbito quiero aprovechar también para señalar que hasta cierto punto esas dos nociones, ley fonética, en el modo en el que básicamente está desarrollado por Koldo Michelena, y la idea de ley morfológica que yo quiero plantear aquí, pueden verse como ideas paralelas. Además de eso, son, por supuesto, dos nociones que se pueden y que, de hecho, en algunas ocasiones se entrecruzan o interactúan. Eso es básicamente lo que tienen ustedes en el punto 3. El punto 4 creo que tiene un título excesivamente optimista. Quizá deba hablar de fundamento y consecuencia teórica. No da, digamos, para mucho más, y ahí voy a hablar de lo que creo que puede ser el fundamento teórico de esta idea que estoy planteando y algunas de las consecuencias que podemos considerar desde un punto de vista teórico. Con eso creo que está, digamos, más o menos resumido lo que voy a hacer aquí. Respecto a la noción de ley fonética, no voy a, digamos, extenderme mucho. Me limito a poner en el handout esa cita de Michelena, tomada de Lenguas y Protolenguas, por supuesto,
donde se dice que un fonema no puede escindirse espontáneamente en dos o más fonemas y, digamos, la coda es lo importante, por supuesto, porque los fonemas se escinden, pero con una condición, y es que, digamos, eso no puede suceder, como se suele decir, de manera arbitraria o como está aquí citado, creo que es básicamente lo mismo, independientemente de todo condicionamiento. Estamos hablando de los cambios en los sonidos y de lo que es la idea, yo diría que nuclear, en el trabajo teórico fundamentalmente sobre lingüística histórica y comparada sobre reconstrucción lingüística tal y como podemos encontrar en los escritos teóricos de Koldo Michelena. No es evidentemente el único, ni el último, ni probablemente ni el primero, ni probablemente el último que se ha dedicado a estas cuestiones. Evidentemente, y supongo que esto será algo que compartirán ustedes, la persona, en la medida en que planteo una derivación aproximada, ¿no?, respecto de la idea de ley morfológica respecto a la de ley fonética, no es perdón, lo que quiero decir es, disculpad, me he despistado un momento, la persona que no acepte, que no quiera trabajar con arreglo a este concepto, supongo que también rechazará la idea que yo intento plantear aquí. Bien, ese es el punto de partida para una noción de ley morfológica que tienen ustedes en el punto 3 del handout, que yo, digamos, al menos de manera provisoria, plantearía como la imposibilidad de escisión arbitraria de un morfema. Doy un par de ejemplos. Bueno, en el handout en realidad hay 3. No creo que me dé tiempo a extenderme en los 3, así que dejo para ustedes, si tienen humor o ganas, lo que pasa con el ejemplo 3, que creo que es también un ejemplo válido, pero bueno, en los ejemplos 2 intento hacer un ejemplo de lo que creo que sería una escisión secundaria, y en este sentido estoy planteando un término paralelo a la noción de escisión secundaria en el ámbito de los sonidos. Es decir, la creación de un morfema nuevo, un morfema que antes no existía. Se trata de un cambio que yo creo que es relativamente bien conocido. Es un cambio al que hace referencia ya Michelena en Lenguas y Protolenguas, la explicación de Calvert-Watkins sobre el surgimiento del pretérito en T en las lenguas célticas insulares, en irlandés antiguo en este caso. La idea básica que yo quiero diagramáticamente exponer en la tabla 1, que es, digamos, lo que yo intento mostrar, es que lo que originariamente era una única marca, un tipo flexivo único, eso que está ahí puesto en la parte izquierda de la tabla, pretérito en S, con dos verbos distintos, el verbo amar y el verbo llevar, en este caso, que tenían un pretérito inicialmente igual, con esa marca S. Acaba desde un punto de vista morfológico, dos marcas. Es una diferenciación, en este caso, de clase flexiva. No hay diferencia funcional entre el pretérito que nos encontramos a la derecha, en S, y el pretérito en T. Y los dos podemos establecer que provienen de una única forma. Yo entiendo esto como un ejemplo de escisión morfológica, es decir, una escisión que podemos entender en virtud de un cambio que están configurados en los puntos 2 y 3, es el mecanismo básico, en concreto en el paso S que tienen ahí, número 2, en la conversión de esa secuencia B-R-ST. En ese contexto desaparece la S y ese es el cambio fonético regular que da pie a la creación en el punto número 3 de ese esquema de un nuevo paradigma. A partir de ahí tenemos ya dos paradigmas distintos. Insisto, no hay diferencia funcional entre ambos, en este caso solamente es una diferencia de clase flexiva. Hay unos cuantos verbos que tienen, vamos a decir así, en términos que podamos entender, esa conjugación, y hay otros que de manera sistemática tienen esa otra conjugación. El segundo ejemplo es lo que se denomina la escisión o el split ergativo, tal y como lo podemos encontrar en nombres neutros anatolios. En esta lengua doy un ejemplo citado de Garrett, que es a quien remito para la explicación que yo creo que es más básica de esto. En esta lengua los nombres neutros llevan una marca especial, eso que está ahí subrayado, ishan, ancha, cuando son el sujeto de una acción transitiva, si no, no lo llevan, si no utilizan lo que era el antiguo nominativo y acusativo, la marca que nosotros sabemos según el patrón heredado de las lenguas del protoindoeuropeo en esta lengua indoeuropea. No doy con esto una explicación de todo el mecanismo sintáctico que subyace al cambio, lo que me interesa es mostrar que en la tabla 2, que en una situación en la que esos papeles semánticos en la notación usual y tradicional
de agente de la acción transitiva, sujeto de un verbo intransitivo y objeto, que no se distinguían en indoeuropeo, pasan, con esas características, pasan a distinguirse, insisto, en virtud de un cambio sintáctico que no estoy describiendo aquí, mediante una marca específica que antes no estaba en esa lengua. Por curiosidad, si lo quieren decir, lo que normalmente aceptamos es que esta marca ancha, que en este verbo que está ahí, ¿no?, se añade, perdón, en este nombre se añade esa forma neutra, que es un heteróclito propiamente dicho. Esto proviene probablemente, muy probablemente, de la forma de instrumental, o por lo menos del valor de instrumental de lo que luego en las lenguas anatolias, en hitita en este caso, es la marca de ablativo, ¿no? Es de los temas en NT y como tal se reanaliza y se añade a este tipo de elementos neutros, ¿no? Desde un punto de vista morfológico, y esto es lo que intento mostrar, dejando aparte la cuestión del mecanismo sintáctico, que está explicado, y yo creo que correctamente por Garrett, desde un punto de vista morfológico, lo que no se distinguía pasa a ser distinguido. En este caso, un caso de escisión morfológica en el que la razón es una razón de tipo funcional y no flexivo, como teníamos antes. Bueno, veo que no voy a tener tiempo ni siquiera para mencionar lo que pasa con el vocativo, con el split del vocativo en irlandés. Sí quiero hacer referencia, aunque sea muy brevemente, al hecho de que aparte de esta consideración paralela, podemos, por supuesto, entender, y es importante y en algunas ocasiones yo creo que merece la pena reflexionar sobre el hecho de que en muchas ocasiones aspectos del ámbito morfológico interactúan con lo que esperamos que tendría que ser la regularidad del cambio fonético. Evidentemente, eso que está ahí puesto en la página número 2, antes del número 4, como analogía es, digamos, un término que cubre una cantidad enorme de casos. Tenemos también la posibilidad, por supuesto, de que se den pérdidas de elementos formales en elementos que pasan a ser gramaticalizados, ¿no? Lo que hemos visto antes como uno de los procesos que se dan tiene en muchas ocasiones esa consecuencia en la forma de los elementos. Y al mismo tiempo tenemos la posibilidad, que conocemos bien, de que se produzca la inhibición de determinados cambios fonéticos que en principio podemos considerar como esperables. Para eso remito a artículos recientes como el de Blevins y Bedels, que creo que repiten básicamente una idea que ya estaba expresada por Rix unos cuantos años antes. Bien, no puedo dar demasiados principios respecto a lo que creo que consideraríamos el fundamento de esta idea que ya he dicho, implica que que un morfema no puede dar dos morfemas de manera arbitraria, sin que medie ninguna razón ni ningún condicionamiento. Creo que lo más obvio es este principio de contraste, que está formulado por Clark en 1987, en un artículo que se centra sobre todo en la adquisición del lenguaje, pero creo que tiene una aplicación básica general. La, digamos, formulación de eso, de principio de contraste, y lo que está en la página 28 del artículo, que es muy ameno, muy recomendable. El lector ahora mismo puede tener una idea bastante cabal de lo que dice el artículo de Clark con esa cita que está ahí de la página 28. Referencias a este principio o algo semejante en la página 3 del handout se pueden encontrar en muchos más autores de los que cito ahí, que creo que más o menos pueden ser representativos de distintas corrientes lingüísticas: Trogot, Croft, Carstens, McCarthy, Aronoff, etc. Para terminar, sí quisiera hacer mención a algo que he dejado abierto antes, solamente mencionar, sí, tengo un par de minutos todavía, la posible relación que podemos establecer entre estas nociones de ley fonética y de ley morfológica. Por supuesto, esto tiene una consideración, digamos, metodológica inmediata, del mismo modo que la ley fonética tiene una aplicación en el ámbito de la reconstrucción lingüística y nos establece, digamos, límites para aquellas hipótesis que podemos suponer, es decir, del mismo modo que en un momento determinado a determinados señores que luego darían en ser llamados neogramáticos no les gustaba la idea de que un mismo fonema, una A, diese en ocasiones una O, diese en ocasiones una E, diese en ocasiones una A, sin saber por qué. Esa es la idea. La noción que yo planteo en este caso de ley morfológica como imposibilidad de decisión arbitraria de un morfema, es en principio algo que, digamos, tenemos que aplicar de manera paralela, es decir, tenemos que intentar entender por qué se dan las decisiones morfológicas que se plantean. Hay una cantidad grande de posibilidades, lo mismo que tenemos una cantidad grande de posibilidades para explicar lo que se denominan excepciones de la ley
de la ley fonética, y son las que tenemos que trabajar teniendo en cuenta que nuestro requisito como lingüistas y como personas que queremos explicar la prehistoria de una lengua con las consecuencias para su diacronía es que tenemos que ser capaces de dar buenas explicaciones y verosímiles. Este es el ámbito, digamos, metodológico que creo que deberíamos observar en buena medida esta noción de una manera tácita. La solemos respetar, esta noción de morfología, de ley morfológica, pero creo que no es malo que lo hagamos de una manera explícita. Creo que además tenemos fundamentos teóricos para ello. La segunda cuestión que quería tratar, y con esto acabo ya, Joaquín, es la que tiene que ver con la manera en la que podemos conceptualizar la relación entre estos dos conceptos, ¿no? Uno puede decir que esta noción que planteo, desde un punto de vista, digamos, de lo que es la historia de la lingüística, tal vez sea así. La noción de ley morfológica es una derivación de la noción de ley fonética. Desde el momento en el que podemos asumir que los morfemas tienen sonidos, lo que vale para los sonidos valdrá para los morfemas que incluyen esos sonidos. La regularidad que podemos suponer para esos sonidos, digamos, de una manera secundaria se podría establecer para la ley morfológica. Es una manera de verlo y yo, digamos, puedo aceptar que hasta ese punto se pueda entender así. Creo, sin embargo, que hay algunas razones por las que podemos establecer una cierta autonomía en el ámbito de la morfología, dado que los morfemas también pueden no tener sonidos, los morfemas cero, y podemos encontrarnos también con casos de lo que se denominan morfemas subtractivos. No son los más frecuentes, eso ya lo sabemos, pero sí existen de manera indudable y también los tendremos que tener en cuenta. Bien, esta es una de las razones por las que creo que uno podría ver las cosas de una manera contraria. Quiero decir más en concreto, y este es el sentido que creo que tiene esa cita de Michelena que doy al final del handout. Quiero decir que podríamos explorar la idea de que la noción de ley fonética en realidad es una derivación de la noción de ley morfológica que estoy hablando. Y me estoy refiriendo exactamente a la pregunta según la cual podríamos intentar explicar por qué, si aceptamos el concepto de ley fonética, por qué esto realmente sería así en las lenguas. Creo que una buena explicación puede ser esta, la que nos permite la explicación de la ley morfológica en los términos que acabo de establecer. Bueno, nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos, por haberte limitado al tiempo, que sé que evidentemente es poquísimo y para todos los intervenientes de estos días les va a resultar extraordinariamente corto, pero en fin, esperamos, como al principio no he dicho, pero bueno, esperemos que como en todos los congresos anteriores, al final sean publicadas las actas y todo el mundo pueda leer con tranquilidad las aportaciones aquí hechas. Bueno, agradezco esta intervención que ha hecho mucha referencia a lenguas y protolenguas y a cuestiones de metodología no solo en la reconstrucción, que no hay tanto reconstrucción, sino en la explicación de cómo se pueden entender algunos cambios fonéticos. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre esto brevemente? La relación entre la morfología y la fonología, claro, esto es así. Pero el primer caso, que es que he entendido rápidamente, pero los demás los necesito ver un poquito mejor. Y el tercero, el del vocativo, no ha dado tiempo prácticamente a desarrollarse. Lo primero es verdad que hay un split, pero hay un split, una escisión secundaria, pero no desde el punto de vista de los morfemas. O sea, sí de los morfos, pero no en la morfología. La morfología es el mismo pretérito, la misma cuestión. Entonces, esa relación entre split sí, pero en lo que afecta al morfo, pero no split en lo que afecta a la categoría misma, a la morfología, es un juego aquí que puede ser interesante. Y no sé si afectaría eso, si eso sería, digamos, escisión morfológica. Quizás sea ambiguo, que decir, el morfológico puede utilizarse ahí de manera ambigua, ¿no?
La clase flexiva es una diferencia también dentro de la morfología. Es otro tipo de diferenciaciones de manera de explicar por qué surgen distintos morfemas. En este caso es eso. Efectivamente, no hay diferencia funcional, como he dicho, entre los dos elementos. Creo que es una de las posibilidades que tenemos que tener en cuenta en la escisión, ¿no? El surgimiento de distintas clases flexivas que se dan en muchas lenguas y que tenemos que explicar. Iván... Nahiko nuke, eskerrik asko, pixka bat gehiago azalduko bazenu, batez ere, ondo ulertu baldin badizut, oinarrizkoa ez lege fonetikoa, baizik eta lege morfologikoa bera izango bailitzateke lehen esan duzunez. Hori laburkia moduri baden. Bai, ideia da, eta hau da implikatuta dagoen hemen, Michelenaren kontu honetan, suposatzen baldin bada hizkuntzetan badagoela principio de kontraste horren arabera, badagoela, esan dezagun horrela, oreka importante batez ere komunikazioa mantentzeko, oreka, esan dezagun horrela, morfologiko horrek implikatzen duela da, besteak beste, elementu morfologiko horietan dauden, elementu fonologikoak ere, esan dezagun txintxo, ere portatu egin behar direla. Hau izan daiteke ideia, badakit ez dudala oso ondo esan dezagun zehaztu, baina nik uste dut hortikan datorrela. Hortikan gutxienez etorri egin daitekela. Dena den, nik pentsatzen dut hemen esaten dena da. Michelena ja uste dut ez duela formulatu nik egiten nahi ezen bezala, eta desde luego da nire ideia eta ez Michelenarena, por supuesto. Baina ideia da hau, sistema, esan dut, galdera azkenean da zergatik ematen dira lege fonetikoak. Hori horrela baldin bada eta ematen baldin badugu ontzat, ideia hori. Zergatik lege fonetikoak? Normalen guk erabiltzen ditugu, esan dezagun horrela, gure proposamenak neurtzeko eta bar, baina hori benetako fenomeno baldin bada, eta guztiok hemen gutxi gora pres gara hori onartzeko, esan dezagun horrela, orduan galdera da, zergatik, hizkuntzak horrelakoak diren. Eskerrik asko. Eskerrik asko. ¿Entzuten da? Bai? Bai. Gracias, Carlos, por la exposición. Hay un aspecto, uno de los aspectos que sirven para diferenciar, o que has introducido aquí como elementos de diferenciación entre el cambio morfológico, la ley de cambio morfológico y la ley fonética, al que últimamente se le llama inhibición de cambios fonéticos en elementos morfológicos debido a las consecuencias poco deseables del cambio en cuestión. Claro, con esta redacción siempre está la sensación de tener algo teleológico, ¿no? Que prevea posibles consecuencias en el ámbito de la morfología. Hay otra lectura que es la de la reparación, ¿no? de esos cambios fonéticos dentro de la morfología, y en cualquier caso, has mencionado Riggs, también hay, claro, otros antecedentes. Crowley me parece que menciona unos cuantos, ¿no? En su manual del 92, con reediciones posteriores y tal. Pero en cualquier caso, lo que quería preguntar es si ves, digamos, viable como elemento, digamos, de base o elemento, iba a decir fundador, pero no, el elemento definitorio de la ley de cambio morfológico con respecto a la ley fonética. Porque claro, en la ley fonética no encontramos este tipo de cuestiones, porque el elemento del significativo, el elemento del significado no entra dentro digamos, de las condiciones en las que se mueve el cambio morfológico. Es decir, si esto que aparece aquí como dentro de la interacción de cambio morfológico y cambio fonético, lo consideras como uno de los elementos, digamos, no sé si vertebradores o elementos que distingan, ¿no?, al cambio morfológico del cambio fonético. Gracias. De hecho, estos dos, la analogía tiene sus propios, digamos, finalidades y tiene su ámbito propio, básicamente en el ámbito paradigmático. Pero los dos que están ahí implican que digamos, principios que vienen determinados por aspectos morfológicos, es decir, sabemos, los que hacen morfología natural sobre todo han desarrollado estas ideas. Los elementos morfológicos tienden a ser más pequeños, a estar más reducidos, y es algo en general, cuando un elemento pasa a ocupar ese estatus, y eso es, digamos, un estatus que viene dictado por su carácter morfológico en este sentido, tiende a sufrir determinadas cosas.
que hacen que normalmente se pierdan. Y es algo parecido a lo que sucede con esto, que yo denomino aquí inhibición, donde creo que el factor que manda es, como creo que tú sugieres, creo que esta es la idea que estás planteando, es un factor que viene del ámbito de la morfología, bien para evitar homonimias no deseadas, bien para evitar, es los casos típicos, las síncopas con desarrollos, no aceptables desde un punto de vista fonotáctico. No son reglas, pero tampoco son las reglas fonológicas que nosotros podamos plantear, que podamos suponer universales, porque conocemos lenguas donde la síncopa, pese a todo, se da y ocurren cosas casi podríamos decir catastróficas, ¿verdad? Piense cualquiera lo que nos encontramos en irlandés antiguo, con una síncopa que no encontramos en otros sitios, ¿no? Creo que sí, que esta es, digamos, la idea fundamental de esos dos elementos donde hay interacción, donde se imponen desde el ámbito morfológico unas reglas propias, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, eskerrik asko, eta orain bigarren komunikazioa pasatzen gara. Borja Aristimuñori emango diot hitza, Euskal Adiz jokatuaren osaeraz eta jatorria zerbait ohar izena duen komunikazioa aurkezteko.